Buenas tardes. Bueno, estamos aquí con la propuesta de Daniel Grosso, la propuesta mía, Marcos Arena, para presentar nuestros libros publicados entre el año pasado y este año, ¿sí? Involucrando los sonidos de la vida de la ciudad aquí en esta grabación de la Presen. Bueno, en mi caso, a fines del año pasado publiqué este libro de aquí, llamado Astillero, ¿sí? Publicado por Agnes Casa Editorial. Y bueno, les cuento un poquito primero de los dos libros, quizás haga una lectura. Y no quiero competir con María Rosa, pero también traje algo para comer yo. No quiero competir, pero también, no en el marco de la competencia, sino en el marco de la comunión de ambas ingestiones de alimentos, ¿sí? Bueno, este libro un poco me ayuda a pensar la forma en la que escribo, porque lo escribí por una propuesta de mi editor, Lucas Chindamo, editor de Agnes Casa Editorial, que a raíz de un libro que yo había hecho, me dijo, bueno, escribite un libro sobre astillero, un poemario sobre astillero, y me dio el libro de Raúl Corso, libro de unas 600 y pico de páginas sobre astillero, y estuve alrededor de un año y pico leyendo el libro ese, otro más de Raúl Corso, otro libro que también tenía yo en mi casa, del astillero, y un poco ahí haciendo una suerte de traducción de ese libro en este poemario. Así que todo ese proceso que empezó desde la lectura y desde lo literario, me llevó también a poner el cuerpo en el astillero, porque con mi compañera, con mi señora Alejandra, recuerdo un día que fuimos ahí al Museo del Astillero, muy bien recibidos por Raúl Corso, y entrando a un lugar que me resultaba totalmente ajeno, porque yo la verdad que no tengo ningún familiar ni parentesco con la industria naval, que justamente mañana es el día de la industria naval, creo que se dice así, discúlpeme, de la industria naval argentina. Y la verdad que la lectura de ese libro de Raúl en un momento me ayudó a ver todo lo que era la potencia naval argentina a mediados del siglo XX, y que después se fue cayendo con decisiones políticas, el neoliberalismo de los 90, bueno, lo que es hoy Zona Franca. Así que una historia muy rica en luchas también del astillero, con hazañas como la permanencia en la fábrica, no recuerdo exactamente en qué año, y distintas movilizaciones que a mí me sorprendía mucho. Recordarán ustedes en el 2018 una movilización que hubo a Plaza San Martín con muchos incidentes, recuerdo, pero después movilizaciones que hubo también en los 90, donde los trabajadores del astillero iban a la Rural o a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a movilizar, cosa que me sorprendía a mí, esas intervenciones políticas, de decidir ir a donde estaba la cuestión, ¿no? Es decir, a donde estaba el dinero que no era para los trabajadores, podemos decir. Así que bueno, ese recorrido de lectura, que la verdad que me generó mucho entusiasmo y lo disfruté mucho, fue derivando en este libro. Y me ayuda a pensar un poco las producciones que escribo como una traducción, ¿no? Es decir, como yo escribo mucho a partir de lo que leo, y entonces es como ese trabajo de lectura y de traducción en lo que después se convierte en el poema. Voy a hacer la lectura de algunas piezas de este libro, a ver. Tiene un epígrafe de Juan Perón: el espíritu de esos gauchos que, como en la pampa, harán en el mar la grandeza. Un astillero, una astillera, un astillerito. No es la primera vez que soldamos el casco y sentimos que patea. Nunca encontramos el cubículo de gestación donde se mezclan por igual la sangre y el combustible. Un astillero, una astillera, un astillerito. Acá en la grada 1, allá en el Río de la Plata, saldrá el bebé, empetrolado, resistente al smog. De grande será, un astillero como nosotros.
Acerque el oído, escuche al barco. Adentro hay 20 compañeros ciegos tanteando los cables para darle vida. Acerque el oído, escuche al barco, parece que habla. Son los remaches, picoteando los oídos de los obreros. Solo ellos entienden lo que dice. Y bueno, este momento de este libro en particular lo cierro con la lectura de este caligrama, ¿sí? Algunas piezas de este libro ganaron el certamen de la SADE del año pasado, el anterior, bajo el título Grúas del Astillero. Envié una selección que fue ahí, obtuvo el segundo lugar en la publicación que después hizo la Universidad de La Plata. Saludo a Raúl aquí. Poema 32. No tengo el ojo mineral de los cíclopes, pero sé que una mañana Ulises y su tripulación fondearon la trirreme Aquea en el mismo lugar donde botamos los barcos que salen al mar. Habrán llegado para curar sus heridas del mar Mediterráneo, atraídos por la urgencia del mástil quebrado. ¿Qué brebajes intercambiaron con los mecánicos del taller de reparaciones? Solo ellos lo saben. No tengo el ojo mineral de los cíclopes, pero sé que cuando llegue a Ítaca, Ulises hablará del astillero Río Santiago. Un libro que disfruté mucho su lectura. Les contaba recién, antes de llegar a Raúl, de cómo acompañó el proceso del libro, la lectura de tus libros, Raúl. No sé si justo llegaste recién, pero no sé si querés decir alguna palabra, que mañana es el Día de la Industria Naval, vos como representante del astillero, y que el libro que yo escribí surgió a partir de la lectura de tu libro astillero. No sé si querés decir algo, o si no... yo, nada más, estuve leyendo el libro sobre astillero y recién empezamos. No me asustaron. Bueno, está bien. ¿Cómo andás? No, pensé que era el micrófono. El celu micrófono, sí. Tomate. ¿El micrófono? Sí. Ah, bueno. Es el teléfono. Yo me asusté cuando los vi. Buenas tardes a todas y a todos. Pensé que había vuelto otra vez el protocolo del COVID. Pero veo que, es una vez más un corte de luz. Sí, exactamente. Pero acá estamos con la chispa de la literatura en la vereda, iluminando como si fuera un faro cultural. La verdad, la biblioteca siempre es muy amable en recibirnos, en acogernos. Venimos a cumplir con compañeros escritores de la Sociedad de Escritores del Senada. Yo vengo en nombre de la otra sociedad, Sociedad Argentina de Escritores, pero nos une el amor a las letras, así que lo demás no tiene nada que ver. Y con Marcos, evidentemente, nos une también un amor especial a la industria naval. La industria naval debe ser la más poética de las industrias, porque habla de siempre está volcada mirando al mar, mirando el viento, mirando las estrellas. Debe ser, la verdad que el navegante es un oficio de literato, de poeta. Mañana es el Día de la Industria Naval, efectivamente, no es un buen momento. No es un buen momento para nadie, por supuesto, pero digamos, en cuanto a trabajo me refiero, en cuanto al trabajo productivo, uno puede estar muy, sí, que la finanza, la macroeconomía, las tasas de ganancia, pero nosotros vivimos del laburo común y corriente, de construir cosas, de producir cosas, de convertir materia en algo útil para la humanidad y que eso produzca alguna ganancia para los demás, para el dueño, pero nosotros también nos debe comer. Bueno, eso no está. Así que, de hecho, yo sigo insistiendo, nosotros con estos actos culturales estamos haciendo una resistencia, nosotros sí estamos en la resistencia cultural. Es decir, los grandes medios
¿viste? Siempre nos atosigan con los bitcoins, con la bolsa, las criptomonedas. Y esa es la cultura que quieren imponer, esa es la reforma cultural que quieren hacer. Y nosotros estamos acá desde abajo con nuestra poesía, con nuestra narrativa, hablando de trabajo, hablando de educar, hablando de dar salud al que no tiene y de apoyarse entre hermanos, de ser solidario, que es algo que no nos quiere. Y ser solidario también es muy de la industria naval. No se puede tirar a nadie del barco. El barco, cuando hay una tormenta, hasta el capitán se hunde. Nos pasó en Malvinas, o sea, no es lo mismo combatir en tierra que combatir en el mar. Es decir, se hunde el barco, se hunden todos, desde el grumete hasta el capitán, no se salva a nadie. Entonces, la verdad, eso también a nosotros, como somos, eso lo tiene el marino, pero los laburantes tenemos lo mismo. Es decir, nosotros no podemos hacer un barco si no tenemos a un tipo al lado que nos ayude. Si yo soy soldador, si no hay alguien que me haga el trazado sobre la chapa, no la puedo cortar. Si no hay alguien que la corte con un oxicorte, no la puedo soldar. Si no hay alguien que la moldee en el taller de estructura con el rolo, no puedo armar el cuerpo. Es decir, la solidaridad es un sentimiento y una necesidad del trabajador industrial. Y nosotros, uniéndonos acá como escritores, como poetas, estamos brindando un homenaje a ese espíritu solidario que yo estoy confiado que es el que va a salvar no solamente al país, sino a la humanidad. Que muchos creen que vamos a la debacle, yo creo que la humanidad va hacia adelante porque la vida y la naturaleza siempre se abren camino. Y por supuesto se abren camino siempre con alguna canción escrita por algún poeta o poetisa. Gracias, gracias. Bueno, para darle paso a mi compañero Daniel Grosso, les muestro este segundo libro, amarillito, publicado por la editorial que tenemos con mi compañera Alejandra, hecho a mano, impreso en casa y hecho a mano. Este libro recopila una narrativa de las performances que hice yo en mis lecturas, una en particular que hice el año pasado en 3-4 oportunidades y que voy a renovar aquí con ustedes, con su ayuda, con su colaboración. El libro se llama Comer Obra, ¿sí? Performance de quien les habla en el 2024. Los voy a invitar a que entre todos, todas, leamos un poema que tengo aquí. Y después nos los vamos a comer a este poema. Se los distribuyo. A ver. Lo sacamos así como si fuera un turrón. Este lo amasé yo en mi casa. ¡Qué hermoso! Creo que hay varios, Aquí es uno, es convido. ¿Se pueden comer antes de leer? Se pueden comer antes de leer. Voy a ver, pará, ahí está, muy bien. Aquí. Voy pasando un poquito más espaciado porque me quedan 3. Necesito, a ver. Voy para aquel lado, a ver acá. Quedado sin probar. Bueno, a ver, por acá, ¿tienen uno? Bueno, miren uno por aquí. Bueno, ¿me ayudan a leerlo? Sí. La historia de Milky Wasabi, así se llama este emprendimiento culinario poético. A ver, micrófono, no me olvido. A ver, se iluminan un poquito para leerlo. ¿Empezamos? Vamos. Milky Wasabi, estrella de las ventas del mercado oriental. ¿Cuándo vas a tocar la lengua de los nativos de esta parte del mundo? Así como llegan las bases espaciales chinas o la ayuda humanitaria de la ONU, ¿por qué no instalan a Milky Wasabi a un módico precio de venta al consumidor? Así como ubican nuevos números en la lista de precios.
permitan el arribo de Milky Wasabi a la textura del paladar argentino. Y ahora... a comerlo. Claro, porque es de hostia. ¿No? Qué bueno. Ya lo mordí. Qué genial, nene, qué genial. Muy bien. Nos comemos el poema. Nos comemos el poema. Se llama interiorizarse. Nos comemos el poema. Les agradezco por este momento y le doy el paso a Daniel Grosso. Bravo, Marco. Muy rico, Marcos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la Biblioteca San Martín, la biblioteca del Club Defensores de Cambaceres, que, como decimos siempre, desde nuestro parecer, es la mejor biblioteca de la ciudad de Ensenada, ¿no? Creo que pocos se atreven a discutirlo. Y por mi parte voy a presentar 2 poemarios. El primero tiene que ver también con Ensenada, así como Astilleros, de Marcos. 20 poemas a Ensenada y una desesperada canción. Y bueno, voy a leer algún poema de este libro que tiene por objetivo experimentar un poco con el soneto, ¿no? Que es una forma poética que hace más de medio siglo ha caído en desuso, pero que sin embargo fue una de las formas poéticas por excelencia de los últimos siglos, casi milenio. Ha caído en desuso porque se trata de una forma poética que trabaja con la rima y con la métrica. ¿No? Un soneto tiene 4 estrofas, cada verso tiene 11 sílabas poéticas, tiene rima, 14 versos en total. Voy a leer un poema que está dedicado a Octavio Prenz, así se llama el poema número 2, a Octavio Prenz, uno de nuestros grandes próceres de la literatura ensenadense, porque el segundo objetivo de este libro también tiene que ver con reforzar la identidad cultural de nuestro pueblo. Y el poema dice lo siguiente: mítico barrio ensenadense veo tus murales y me acaricia el arte de la memoria. ¿Cómo no endiosarte, sin olvidar tu historia es mi deseo? Mítico barrio campamento creo, observar las bombas al caminarte, de aviones, de reos, que fueron parte de otro renglón infame que releo. Y no opaca el cancerígeno hollín, ese microcosmos de fantasía, de oír todos los idiomas, el fin de Octavio en una breve travesía por su infancia, mirando el puente sin saber los libros que esto inspiraría. Vamos con otro más, Ensenada 1801. Voy a poner los anteojos porque cada vez hay menos luz. A ver si los encuentro. Acá están. No. Por mí no. A ver. Aparte me dijeron que me quedan facheros. Ensenada 1801. En 1801 nació nuestra ciudad que 80 años más tarde sería electa capital. Cobarde alguno hubo en Ensenada que vio huir a los ingleses primero y luego al imperio del Brasil en combate naval en Punta Lara. Quien relate nuestra historia ya sabe de este fuego, por siempre eterno,
por siempre sagrado. Hay un puente de la selva más austral al astillero del río Santiago y otro puente metálico, industrial, de roja locura, harto empetrolado, que une el presente al futuro y al pasado. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, bueno, el segundo libro y el último de los 4 libros que vamos a presentar hoy con Marcos. La dimensión poética del ser, ¿no? Que es un libro profundamente inspirado en nuestro otro gran prócer de literatura ensenadense, como es Horacio Castillo. Las ideas que traté de esgrimir, de desarrollar en este libro, están inspiradas fuertemente en Horacio Castillo. Y es un libro que tiene que ver más con el ensayo, son reflexiones acerca de la poesía en su dimensión metafísica, ontológica. Es un libro que podría inscribirse en la disciplina filosófica correspondiente a la estética, porque plantea de alguna manera que el arte puede ser un acceso a lo trascendental. También en la filosofía del lenguaje, porque piensa la poesía como la forma textual más libre para escaparnos de lo que sería la cárcel del lenguaje. Porque el ser humano cuando intenta saber qué es la realidad, inexorablemente lo hace con lenguaje. Y eso es un limitante que ya Immanuel Kant en el siglo XVIII lo marcaba con gran claridad conceptual, ¿no? Kant distinguía entre la realidad que construimos los seres humanos, aquella que la construimos mediante el lenguaje, mediante el símbolo, categorías, mediante la razón, y aquella realidad que está por fuera de esa construcción que hace el sujeto cognoscente, ¿no? Entonces, este libro lo que plantea es la posibilidad de la poesía como un puente entre esa realidad construida por el ser humano y esa realidad independiente del ser humano. ¿Por qué? Porque la poesía, al trabajar con el lenguaje de forma artística, con una esencia deconstructiva de la palabra, con una esencia subversiva del lenguaje, quizás sea el género textual que nos aproxima a una situación límite entre esta realidad que construimos los seres humanos y esa realidad que se nos escapa. No sabría bien qué leer, algo cortito quizás, porque como no es poesía, no es un poquito más extenso. Algún párrafo. Bueno, vamos justamente con el de Horacio Castillo, a ver. Gracias, Raúl. Hay un texto que se llama Heidegger y Castillo o algo por el estilo. A ver si lo encuentro. A ver si el índice me ayuda. Página 35. Bueno, ¿viste? Nombré a Heidegger y a Castillo y se hizo la luz. Sí. Bueno, leo un poquito de Heidegger y Castillo. La tachadura del ser y la palabra. La obra tardía de Heidegger da cuenta de que el lenguaje humano, al intentar nombrar o definir el ser, inevitablemente lo reduce y lo traiciona. La palabra ser no puede capturar plenamente aquello que intenta señalar. Heidegger propone tachar la palabra ser, no con el fin de negarla o eliminarla, sino para señalar su insuficiencia. Esta tachadura es un gesto filosófico que recuerda que el concepto de ser trasciende las limitaciones del lenguaje. Ya en el siglo XXI, Castillo publica un último poema en el cual confluye toda su obra, Mandala, 2005. Podemos decir que aquel habitar poetizante del cual reflexionaba el autor de Ser y Tiempo, a saber, una forma de existencia auténtica y en armonía con el ser, si bien inspirado por Hölderlin, alcanza su máxima expresión en la obra del escritor argentino. Tanto en Heidegger como en Castillo, el lenguaje no es simple medio de expresión, sino un lugar
donde el ser acontece y a la vez se retira. La tachadura señala este juego entre presencia y ausencia. Y lo dejamos ahí y que quede como una invitación a seguir leyendo. Y ahora, para cerrar, lo que yo propongo, si Marcos está de acuerdo, es que quien guste del público le haga alguna pregunta a Marcos o alguna pregunta a quien les habla, como para ahí generar, ¿no?, un ida y vuelta sobre algo que les haya hecho eco de lo que acabamos de exponer. ¿Qué te parece, Marcos? Me parece bien. Estamos a la espera de sus preguntas. ¿Algún valiente, alguna valiente? Pregunta no tengo, pero sí quiero decirles que es hermoso ver la continuidad de la poesía, cómo los jóvenes interpretan. Para mí son re jóvenes. Ustedes jóvenes interpretan, sí señor, interpretan de esta manera la realidad y van evolucionando en el pensamiento a nuestras generaciones anteriores. Y es hermoso que sea así, la evolución en el pensamiento, el darse cuenta de las realidades, en las protestas, una posición totalmente distinta a la que tuvimos nosotros, por lo menos yo, hablo por mí, en nuestro tiempo. Yo hablaba de todas cosas, parece bellas, yo las veía así. Y ustedes ven la realidad y la protestan y la dicen, y es tan hermoso que sea así. Realmente, porque no hay nada comparable a la autenticidad, a lo sincero, a que evolucionemos y todos entendamos lo que ustedes nos quieren decir. Nosotros aprendemos de ustedes eso, en poesía nada menos, y en párrafos, y en poesía, y en historias, y en prosa, y en lo que sea. Estoy chocha con la poesía de ustedes. Y Noemí, vamos a decir, muy felices. Bueno, en realidad coincido muchísimo con Nuri, pero más que pregunta les quiero decir que los admiro y me emocionan, porque tantas veces a lo largo de nuestra trayectoria, digamos que ya estamos del lado de los históricos, ¿no? Siempre pensamos con Nuri muchas veces decir, qué lindo cuando venga la nueva generación. ¿Qué harán? ¿Cómo harán? ¿No es cierto? Y bueno, y ahora lo estamos viviendo y realmente los felicito y como digo, sigan así porque hay mucho todavía por delante y ustedes a su vez van a dejar huella. Sí, señor, así es, así es. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Daniel Grosso. Lo mataste. Doble pregunta. Primero, ¿cómo surgió el libro de los sonetos? Porque el soneto hoy en día creo que no se usa más el verso libre, ¿no? Quizás también se escribe poesía con rima, pero no el soneto, que es un género también que tiene su desafío también para organizar las palabras en el verso. Entonces, ¿cómo surgió la idea de que sea de sonetos y no un libro de poemas, ¿no?, en verso libre? ¿Y cómo fue la composición de esos sonetos? Es decir, el trabajo para buscar las palabras, ubicarlas y eso. Qué Bueno, fue un dolor de cabeza, porque claro, como son 11 sílabas poéticas, ¿no?, que hay que llegar a... Todos los versos tienen 11 sílabas. Por verso. Claro, y las combinaciones de ritmo. Sí, digo esto mientras está llegando Mauro Rucheta, nuestro cuentista invitado, que va a cerrar este evento con la lectura de un cuento que nos prometió, acompañado de Pilar. ¿Qué tal? Bueno, el soneto a mí, en mi caso, me dio cierta seguridad también, ¿no? Porque, bueno, el verso libre, a veces en esa libertad, uno queda como a la deriva, ¿no? Es como estar en el medio del océano y podés ir para cualquier lado y a veces no sabes bien para dónde ir, ¿no? El soneto ya te marca una ruta, ¿no? Entonces ahí había como algo donde posarme. Y por otro lado también, con los años me voy poniendo quizás cada vez más conservador, quizás. Amelio se acaba de atragantar con tu poema, Marcos.
Y siento como una nostalgia también de recuperar, una necesidad de recuperar lo antiguo, ¿no? Porque lo viejo funciona, Juan. Entonces creo que un poco viene por ahí, ¿no? Un poco viene por ahí. Así que yo le voy a hacer lo mismo a Marcos ahora. Vuelve. Bueno, nada, más sencillo, lo mío, queda tranquilo. Alguna vez dijiste que... Porque Marcos tiene un libro que poetiza el mundo de YPF, ¿no? Aquí, Fosforitos, que ha sido un boom, casi un bestseller ensenadense, ¿no? Y me acuerdo que en alguna entrevista Marcos dijo que su idea era hacer 3 libros con temática ensenadense, ¿no? Llegó el segundo, que es Astillero, que es un librazo, súper recomendable, y la pregunta es si esto va a continuar o no. Bueno, claro, recuerdo en aquel momento la idea donde mis producciones nunca iban para lo local, ¿no? Entonces tenía como esa idea, digo, bueno, hago unos libros sobre Ensenada o que aborden esa temática del lugar de aquí de Ensenada. Primero surgió este libro Fosforitos, trabajándolo, también leyendo ahí a Ray Bradbury, ¿no? Esta idea de la traducción, con Fahrenheit de la mano, y bueno, surgió ahí el libro. Después el libro de Astillero, que surgió sin pensarlo, sino como una propuesta de Lucas Chindamo, mi editor. Y el tercer libro para mí sería Primero fue el caos, que también es un libro reciente mío del 2023. Así que ahí estaría mi trilogía de Ensenada, que en su momento tenía proyectada y creo que está planteada en esos 3 libros, ¿no? Fosforitos, Astillero y Primero fue el caos. Que... ¿Está inspirado en Ensenada? Y el libro aborda varias temáticas, ¿no? Quizás mis producciones siempre van para un costado político, y ese libro habla, bueno, del derecho a la vivienda, una serie de personajes que toman un terreno cercano al río. Después está muy presente la idea de la metamorfosis también. De hecho, el nombre viene de la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Es decir, de los primeros versos de la metamorfosis de Ovidio. Pero creo que esa presencia del río es... el otro día en la escuela, en las lecturas que hago con los alumnos, pienso a veces cómo te determina el lugar donde vivís, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en la montaña que nacer junto al río, por ejemplo, ¿no? O nacer en un lugar, hablaba de esta cuestión de los polos, ¿no? Los países que quedan cerca de los polos, donde son 6 meses de noche, 6 meses de día, ¿no? Es decir, donde nacés, cómo te va formando en las ideas y en el cuerpo, el lugar donde nacés, ¿no? Y esta presencia del río junto a nosotros creo que es maravillosa. Bueno, hoy Raúl hablaba de lo inspirador de la industria naval, ¿no? Y eso, y creo que el río es como algo que se va metiendo en nuestra temática, aunque no lo nombremos, ¿no? Así que creo que por ahí va esa trilogía de la que hablaba por allá hace algunos años. Sí. Bueno. Qué belleza que son para hablar, chicos, los dos. Bueno, y ahora sí, para cerrar este gran evento literario, vamos a invitar a pasar a Mauro Rucheta al escenario, por favor, cuentista ensenadense. Ahí está la cámara, Mauro, este es el micrófono. Mauro Rucheta el año pasado publicó su primer libro de cuentos. Sí. Es verdad. Publicó su primer libro de cuentos, es un gran libro de cuentos. Mauro Rucheta también es vecino de la biblioteca, vive acá muy cerquita. Es un gran lector de la Biblia. Debo alguno, dice. Bueno, y es docente también, profesor de educación física. Y lo particular es que los publicó en audiolibro. Los subió a YouTube, ¿no? Quizás también, ahora Mauro quizás me diga que no, o lo confirmará, pero quizás también tiene que ver con esto de que publicar un libro es un desafío económico también. Es un desafío económico. Y quizás el audiolibro, bueno, permite quizás también sortear esa dificultad. Y bueno, han quedado muy, muy buenos esos audiolibros porque los realizó una profesional del audiolibro y están subidos a YouTube y se pueden escuchar en YouTube. Y bueno, sin más, un aplauso para Mauro Rucheta. ¿Crees que te tengo el micrófono? Sí, ¿no? ¿Ves? ¿Ves o te alumbro? ¿Crees que te alumbre?
Tengo para alumbrarte, creo. Toma. A ver, te tengo. Ay, no tengo para alumbrar. Ah, ya tengo para alumbrar. Gracias, Ro. ¿Luego te quemas cortitos? Sí, si querés saludar primero. Sí. Bueno, ¿qué tal? Ya me presento. Soy Mauro y escribo y nunca publiqué en papel, pero mi novia para un cumpleaños me imprimió todos los cuentos y me los puso acá, así que voy a leer uno. Bien. Me dejé estar y la pasé muy mal. Ahora un poco mejor me siento en la obligación de generar en lo posible cierta conciencia. Mis familiares y amigos me lo habían advertido varias veces, pero no lo quise escuchar. Se sabrá, la adicción te va llevando de a poco y cuando uno finalmente la asume tiene el agua hasta el cuello. Yo empecé con cosas pequeñas, me acuerdo. Caminaba las veredas intentando hacer entrar la misma cantidad de pasos en 2 cuadras consecutivas, o nunca pisaba la unión entre baldosas. O si iba a la plaza abandonaba los mates y me quedaba jugando largo y tendido a hacer equilibrio sobre las raíces superficiales de los árboles. El médico me explicó la diferencia entre ser un adicto al juego y lo que sería mi caso, ser un adicto al sentido lúdico del juego, que no es la misma cosa, digamos, para que quede claro. Lo mío es el placer de jugar por jugar, no el sueño de saltar la banca. Yo no le quise creer por prejuicioso, porque parecía un doctor demasiado joven, tenía pequitas, brackets y corte de pelotas. Entiéndase lo difícil que resulta para un hombre grande que juega poder confiar sencillamente en un niño que trabaja. Pero la cosa no tardó en empeorar, es decir, yo era feliz, a mi manera estaba bien, pero el resto de las personas empezaron a evidenciar cierta repulsión a mis conductas hasta que pasó lo que tenía que pasar. Recuerdo que por aquellos días tenía un par de amigos progres que no los podía invitar a jugar al fútbol porque siempre terminaban las trompadas. Eso de decir que sí cuando quieren decir no, les hace crecer una suerte de espuma en la boca que cada 2 por 3 estalla. Fue por eso que tuvimos que suspender el fulbito 5 aquella noche y volver antes de lo previsto a casa. Cuando abrí la puerta, mi mujer también quiso decir no cuando claramente era un sí. Y vaya que sí, 1,90 m de sí, corriendo a esconderse. Me quedé algunos segundos callado, contemplando incrédulo. Ella toda desalineada, con el pelo revuelto, tensa y sorprendida. Yo triste y desahuciado, queriendo huir pero a la vez inmóvil. Solo atiné a apoyar mi frente sobre la madera fría de la puerta y a cerrar los ojos con fuerza como queriendo comprimir la escena hasta que desapareciera de mi mente para siempre. Pero no lo logré, y dando media vuelta grité con un nudo en la garganta: «Pica el amante detrás de la cortina, se le ven los piecitos». Y mi mujer entonces se relajó y dijo algo así como: «Vaya a saber uno después por qué lo cagan». Lo que por cierto me hizo enojar bastante y en represalia me saqué el botín de fútbol 5 y le vacié toda esa caquita de rata, que es el caucho de goma sobre la alfombra que ella tanto adoraba, y corrí a armar las valijas. No sin antes aclarar que aquel que resultara capaz de juntar la mayor cantidad de caucho antes de que yo abandonara la casa, ganaba. Y que obviamente no valía usar la aspiradora, eso era trampa. Perder a una persona querida te lleva a repensarlo todo, por lo cual yo buscaba en aquellos días espacios de ayuda, al menos un lugar donde pudiera echarme un rato a pertenecer. Pero la patología era extraña y el resto de los padecimientos no eran ni por asomo similares. Unos meses antes, cabe destacar, me habían echado de la gerencia del banco por jugar la viborita en el Nokia 1100 mientras atendía de reojo a tediosos empresarios. No tuve más remedio que recaer en la casa de mis padres, lo que dicho sea de paso, generó un conflicto todavía más grande. Mamá, tierna ella, me defendía levantando notables murallas basadas en discursos que reivindicaban la importancia del ocio en las sociedades modernas. No todo es producir y producir. Entonces yo era de pronto como un mesías que venía a cambiar el rumbo de las cosas y hasta me hubiera internado por aquellos días en la selva boliviana con mi cubo mágico y mi soldadito de lata a pensar revoluciones. Papá en cambio gritaba: «Mejor que labure ese vago», mientras esgrimía su puño en lo alto. No sé cuál de los dos se fue primero, pero lo cierto es que discutían demasiado y yo de repente me descubrí solo en la casa con el silencio que se necesita para pensar, pisar el freno y pensar. Sabía que tenía que ser muy cuidadoso con eso de pensar. La mayoría de la gente se muere por pensar mucho o poco en algo determinado.
los hipertensos que la siguen salando, los deprimidos. Parece que ni bien uno se pasa vivo pensando, se vuelve poeta, filósofo o se mata. Pero cuando quise acordarme estaba en el río, bastante dispuesto a hundirme en ese silencio y esa noche al costado del mundo. Iba a hacerlo, y avanzaba muy convencido hasta que se me vinieron todas esas imágenes a la cabeza. Una madre devastada, un padre culposo y una ex pensionada. Procedí a interrogarme. ¿Por qué me había sacado los zapatos? ¿Acaso no era tonto que me molestara en que no se arruinaran en una situación como esta? Lo mismo con los pantalones. ¿Por qué me había improvisado esa botamanga? ¿No eran claros indicios de que al menos una parte de mí quería seguir con vida? Para confirmarlo, me clavé algo en la planta del pie y temí profundamente haber contraído el tétano. Me agaché para revisar que la cosa no estuviera oxidada y para mi sorpresa me encontré con una piedra muy plana y vertical que interpreté rápidamente como una clara señal del destino. Mientras la hacía girar ante mis ojos, supe que la luna iba a ser, en cuestión de segundos, testigo de la magia. Predispuse el cuerpo, flexionando levemente las rodillas para bajar el centro de gravedad. Extendí el brazo de la mano portadora y acomodé la piedra en la concavidad que se formaba entre mi índice y mi pulgar. Conté hasta 3, tan solo para mí. Lancé en una técnica implacable mi piedra al río, logrando al menos 5 patitos, antes de que se perdiera en el horizonte, extasiándome en una alegría que ya creía olvidada. Puedo afirmar que ahora estoy algo mejor, y es raro que lo diga justo en el momento que los ahorros empiezan a acabarse y la heladera está cada vez más vacía. Quizás solo sea porque logré de una buena vez por todas resignar lo perdido. Desde hace un tiempo solo juego a que alguien viene a visitarme. Le pongo cara y razón de ser a esa visita y no necesito ni cerrar los ojos para oír el llamado en la puerta. Frente al espejo, preparo disparatadas y cálidas bienvenidas. Que por supuesto ya sé, en la vida real nadie jamás reclama. ¿Querés decir algo más? Bueno, quería agradecer a todos y felicitarlos por los libros, a los chicos, bueno, y por el espacio también para mostrar. Está hermoso, literariamente superior, literariamente superior y un cuento maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos. Soy lectora empedernida, ¿viste? Entonces distingo a la Schweblin ahí. Bueno, gracias. Sí, me gusta. Bien. Es un gran cuentista, Mauro. Un gran cuentista. Bueno, y la otra también. Un gran lector también. Bueno, por mi parte, gracias a todos por acompañar, a los amigos, a los escritores que han venido, a la Biblioteca San Martín, a Marcos, a Rucheta. Yo propongo un aplauso para todos, ¿sí? A todos.